Entonces, lo que estuvimos haciendo era ver la clínica de nuestro paciente con tuberculosis. Estuvimos viendo este pequeño cuadro que tenemos acá antes de salir a nuestro receso. Ustedes pueden darse cuenta, chicos, según estas estadísticas, que el 85% de los pacientes va a presentar la tuberculosis pulmonar. Y, por suerte, chicos, solamente el 15% de los pacientes va a desarrollar la tuberculosis extrapulmonar. Si comparamos los dos, y si nosotros vemos las formas de presentación de la tuberculosis extrapulmonar, ustedes pueden ver que tenemos varias formas de presentaciones diferentes. Si ustedes leen los libros, tanto en Farreras como en Harrison, libros americanos, libros españoles, ustedes van a ver que ellos consideran la tuberculosis extrapulmonar más frecuente como la linfática. Pero en nuestros medios es diferente. En Paraguay, chicos, la tuberculosis extrapulmonar más frecuente es la tuberculosis pleural. Tanto en Paraguay como en varios países de Sudamérica se ve una mayor incidencia de tuberculosis pleural y una menor incidencia de tuberculosis linfática. Entonces me gustaría que tengan en cuenta esto porque para la clase de tuberculosis usamos nuestra guía nacional de tuberculosis, usamos como referencia. Ustedes pueden ver, chicos, que después de la tuberculosis pleural en Paraguay, en segundo lugar estaría la linfática, y después tendríamos todas las otras formas de presentación de la tuberculosis. La tuberculosis, por ejemplo, puede ser genitourinaria, puede ser osteoarticular, puede ser miliar, meningia, peritoneal, puede ser suprarrenal, puede afectar el pericardio, puede afectar varios órganos, la tuberculosis extrapulmonar. Y yo les traigo a ustedes acá, chicos, algunas presentaciones clínicas características de la tuberculosis, por lo menos de la pulmonar y de algunas extrapulmonares que también son frecuentes. Entonces, ven ustedes, nuestra clínica, dentro de la tuberculosis pulmonar, ustedes ya saben, lo estuvimos viendo en clases anteriores, nuestro paciente va a tener tos. Esto es por la inflamación que tenemos. Y también estuvimos viendo en clases anteriores que nuestro paciente tiene pérdida de peso, nuestro paciente tiene fiebre nocturna, y estuvimos viendo que todo esto es por el factor de necrosis tumoral alto, NFA. Entonces, esto es lo que va a estar produciendo tos, inflamación y pérdida de peso, y la fiebre nocturna es por culpa del factor de necrosis tumoral alto. Siempre que ustedes vean esta manifestación clínica, chicos, un paciente que tiene tos por más de 2 semanas, un paciente que tiene pérdida de peso, un paciente que tiene fiebre, ustedes tienen que pensar tuberculosis y cáncer. En las próximas clases vamos a hablar de cáncer de pulmón. Y vamos a estar viendo por qué el cáncer produce pérdida de peso, por qué produce fiebre, entonces, por qué produce la tos. Rapaz, que fea essa forma. Pasamos a la presentación clínica extrapulmonar. Y ven ustedes, cuando la tuberculosis afecta a la pleura, la tuberculosis pleural va a producir un dolor torácico característico del derrame pleural. El paciente va a estar con dolor torácico en el tórax acometido. Y además de eso, chicos, va a tener toda la clínica clásica de un derrame pleural. O sea, va a ser muy, muy llamativo las alteraciones semiológicas de un derrame
pleural. ¿Qué quiere decir esto, chicos? A la hora de percutir, ustedes van a encontrar máquinas. A la hora de auscultar, el murmullo vesicular va a estar disminuido, va a estar abolido. Las vibraciones vocales también. Entonces van a ver ustedes que la clínica del paciente es característica, semiológicamente hablando, a un pleural. Dentro de la tuberculosis ganglionar, estamos estudiando algunas presentaciones clínicas de la tuberculosis. La tuberculosis ganglionar, chicos, produce algo que recibe el nombre de escrófula. ¿Usaron alguna vez la palabra escrófula? A mí sin embargo. No, creo que no. Entonces, chicos, cuando nosotros usamos la palabra escrófula, vean ustedes, afecta a los ganglios linfáticos, la tuberculosis, generalmente afecta a los ganglios linfáticos cervicales. Este ganglio linfático lo que hace es una fístula con la piel, se fistuliza con la piel. Yo tengo una conexión purulenta, un absceso, ya que está afectando a los ganglios linfáticos, y esta conexión purulenta, estos ganglios, lo que tratan de hacer es de exteriorizar ese contenido. Entonces acá lo que nosotros tenemos es una fístula. Aquí. ¿Qué son las fístulas? Son las comunicaciones de dos órganos. Entonces van a ver ustedes, nuestro ganglio linfático trata de exteriorizarse con la piel, trata de exteriorizar esa secreción purulenta. Entonces una fístula, ganglio, y es muy frecuente a nivel del cuerpo, afecta principalmente los ganglios linfáticos cervicales. Se puede ver esas lesiones en el cuerpo del paciente. Sí, nuestro cuerpo lo que trata de hacer es de exteriorizar este contenido purulento. Dice, bueno, esto me va a hacer mal en el interior, tengo que tratar de sacarlo. Por eso hace la fístula con la piel para tratar de eliminar esa secreción. Mas chega a ser obsesso? ¿Cómo? É um obsesso? Un absceso. Por eso es purulento, un absceso, abscedado. Doutora, essas características são gerais, primária, secundária ou primária? Perfecto. Si es primaria, secundaria, con tal de que afecte estos órganos, esta es la forma de presentación. La tuberculosis renal, chicos. La tuberculosis renal produce algo que recibe el nombre de triada de Colombino. ¿Cuáles son los componentes de la triada de Colombino? Son tres, ¿verdad? Son las triadas. Entonces, chicos, nuestro paciente cursa con leucocituria. Esto quiere decir, si hacemos un análisis de orina del paciente, vemos una gran cantidad de leucocitos. O sea, leucocitos aumentados en orina. Además de esto, chicos, el pH de la orina está disminuido. ¿Cuánto es el valor normal del pH de la orina? 6.8. Cuando el pH de la orina está por debajo de 6.8, el pH está muy ácido. Entonces vean ustedes un pH ácido a nivel de la orina. Y además de eso, chicos, si yo tengo leucocituria, yo le hago un cultivo al paciente. ¿Y qué nosotros esperamos encontrar en los cultivos? Nosotros generalmente cuando tenemos leucocituria, cuando hacemos un cultivo, nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un cultivo para ver cuál es el agente patógeno. Pero dentro de la triada de Colombino, el cultivo sale negativo. ¿Por qué el cultivo sale negativo, chicos? ¿Cuánto tiempo demora el Mycobacterium tuberculosis en multiplicarse? 24 horas. Entonces vean ustedes, demora mucho tiempo. Si yo hago un cultivo que demora 3 días, que demora 5 días, ese cultivo generalmente sale negativo. Entonces vean, chicos, la triada de Colombino cursa con leucocituria, cursa con pH ácido de la orina y cursa con cultivo negativo. Entonces
son los tres componentes dentro de la triada de economía. Si tienen estos dos, bueno, si tienen estos tres, tienen que sospechar de una tuberculosis renal. Cuando la tuberculosis, chicos, afecta a los genitales en el hombre, afecta principalmente el epidídimo y la próstata. Produce esterilidad, chicos, tanto en el hombre como en la mujer produce esterilidad. En el hombre afecta el epidídimo y también puede afectar la próstata. Pregunta para ustedes: ¿qué parte del epidídimo afecta? ¿La cabeza, el cuerpo o la cola del epidídimo? ¿Qué parte? ¿Qué parte, chicos? Cola. Muy bien, pero estudia, chicos, la cola del epidídimo. Vean ustedes, cuando tenemos la tuberculosis genital en el sexo masculino, frecuentemente afecta la cola del epidídimo o afecta la próstata. En el sexo femenino, chicos, las mujeres, ¿qué órgano afecta? Muy bien, pero lo estudia, es la trompa uterina, la trompa de Fallot. Entonces, vean, estos son los órganos acometidos por la tuberculosis genital. En el hombre, la cola del epidídimo, la próstata; en la mujer, la trompa uterina, la trompa de Fallot. Después de esto, chicos, vean ustedes, otra forma de manifestación de la tuberculosis. Sí, tanto en el hombre como en la mujer produce esterilidad. Otra forma de presentación, chicos, es la tuberculosis miliar. Y esta tuberculosis miliar, chicos, puede ser pulmonar y puede ser extrapulmonar. Lo que llama la atención en la tuberculosis miliar, chicos, es que nosotros tenemos lesiones múltiples. Son múltiples lesiones que son pequeñas, son en ocasiones menor a 2 milímetros, otras literaturas dicen menor a 5 milímetros. Entonces, varias lesiones en el pulmón, varios puntos en el pulmón, bien pequeñitos. Eso es lo característico de la tuberculosis miliar. La tuberculosis meningia, chicos. La tuberculosis meningia produce las manifestaciones clínicas típicas de una meningitis, produce cefalea, produce rigidez del cuello y, como ya estuvimos mencionando, produce déficit del sexto par craneal. Entonces, acá afecta principalmente el sexto par craneal, la TB6, tuberculosis, TB6. Cuando la tuberculosis, chicos, afecta el pericardio, produce pericarditis. ¿Qué tipo de pericarditis? ¿Estudiamos pericarditis en clínica médica, chicos? Ay, no. Entonces, la pericarditis es la pericarditis constrictiva. No es la pericarditis restrictiva. Este tipo de pericarditis produce. Cuando afecta la glándula suprarrenal, chicos, produce insuficiencia suprarrenal. Y también, chicos, la tuberculosis puede afectar a nivel de la columna vertebral. Afecta principalmente a nivel torácico y a nivel lumbar. Cuando afecta a la columna vertebral, chicos, va a producir un absceso. Y este absceso, chicos, es uno de los pocos abscesos en medicina que nosotros no drenamos. Este absceso no se drena, chicos. Este es un absceso frío que tienen los pacientes con tuberculosis vertebral. En la época republicana, chicos, donde había una gran cantidad de pacientes con tuberculosis, el índice de pacientes con tuberculosis era muy elevado. Se podía escuchar el grito de algunas personas durante la noche, y a ese grito que tenían las personas se le puso el nombre del grito de Pot. Algunos le llamaban como el grito de la llorona. ¿Qué es lo que pasa, chicos? ¿Por qué producía tanto dolor? ¿Por qué los pacientes gritaban de dolor? Estos abscesos que tenían
teníamos a nivel de la columna vertebral. Como estos abscesos no estaban bien delimitados, como no estaban bien circunscritos, cuando el paciente está de pie y mantiene contracturada la musculatura del dorso, no hace contacto con los nervios espinales. Pero a la noche, cuando el paciente se acuesta después de su día laboral, cuando se acuesta para descansar, la musculatura del dorso se relaja y este absceso comienza a esparcirse. Y ahí afecta a los nervios y producía mucho dolor. De ahí viene el mal de Potter, viene el nombre de el grito de la llorona o el grito de Potter. Era algo característico durante la época republicana. Hoy en día casi ya no se ve la tuberculosis arterial, muy raro. Bien, entonces estas son las principales presentaciones clínicas de la tuberculosis. Estuvimos viendo la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar. Esto puede ser tanto en la primaria como también en la secundaria. No, si você tivesse saber porque... Ahora chicos, ¿cuáles son las formas de tuberculosis consideradas como altamente contagiosas? ¿Cuáles son los pacientes con tuberculosis que más contagian? De todas las presentaciones clínicas de la tuberculosis, los dos que más contagian son la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis laringe. Porque acuérdense que es transmitido por gotículas, por microaerosoles. Entonces, si está dentro de las vías respiratorias, va a ser más transmisible. Ahora, ¿cómo? La pulmonar y la laringe son los dos que más se transmiten. Imagínense ustedes la tuberculosis meningia. Difícilmente vamos a transmitir la tuberculosis meningia. La renal, la suprarrenal, va a ser muy difícil de transmitirlo, pero cuando afecta a los pulmones o cuando afecta a la laringe, ahí sí es una forma muy contagiosa. Otra forma, chicos, que es muy contagiosa son los pacientes que tienen frotis positivo en el esputo. ¿Cuánto era la cantidad mínima de bacterias que necesitábamos para que salga positivo la baciloscopía? 5.000. Muy bien, la dosis infectante era 10. Con 10 bacterias es suficiente para infectar a otra persona. Pero vean chicos, para que mi baciloscopía salga positiva dentro de ese esputo, si yo estudio todo el esputo, posiblemente encontremos 5.000 o más bacterias. Entonces, la carga bacteriana de estos pacientes es muy alta. Otra forma que es muy contagiosa, chicos, son los pacientes que tienen cavernas. Pero el paciente tiene que tener la patología activa. Si ustedes ven una caverna y el paciente siguió su esquema terapéutico, culminó el esquema terapéutico, se hizo sus exámenes de control, le sale todo negativo, ella no está contagiando, son secuelas que quedan dentro del pulmón. Pero imagínense un paciente con tuberculosis pulmonar que esté produciendo bacterias, significa que hay muchas bacterias, por eso es que está evolucionando hacia las cavitaciones. Por eso son altamente contagiosos. Y obviamente, chicos, los pacientes que no se tratan, o los pacientes que se tratan inadecuadamente, también son altamente contagiosos. ¿Qué? Lastimosamente, chicos, no podemos erradicar esta patología por esos motivos. El tratamiento es muy largo, son 6, 9, 12 meses de tratamiento. El paciente dice, no, estoy cansado, no quiero seguir con este tratamiento, mi orina cambió de color, mi piel cambió de color, estoy con dolor de cabeza, estoy con mareo, mejor dejo el tratamiento. Entonces, ellos continúan transmitiendo la patología. Lastimosamente es así. Con relación a la resistencia, chicos, de todo esto, vean ustedes, el que más se relaciona con resistencia. ¿Qué quiere decir resistencia, chicos? Vamos a ver enseguida del MDR y del XDR. Vamos a ver, algunos son resistentes a un fármaco, otros a 2 fármacos y otros a 4 o más fármacos. Entonces vean, el riesgo de tener tuberculosis MDR o XDR es
muy, pero muy elevado en los pacientes con SIDA, en los pacientes con VIH. Comparen este número 100 a 500 veces más posibilidades de tener MDR, XDR, en comparación a los pacientes que tienen silicosis. Dentro de nuestro contenido vamos a estudiar las patologías ocupacionales, vamos a estudiar no solamente las patologías obstructivas, sino que también las restrictivas, las intersticiales. Y ahí les voy a hablar a ustedes sobre la silicosis, sobre el silicio. ¿Qué pasa con las personas que trabajan en las fábricas de zinc, en las fábricas donde hay mucho humo? Entonces, vamos a hablar de la silicosis. Comparen estos números y miren, solamente 30 en comparación a 500 veces más elevado. O vean un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica, unas 10 veces mayor posibilidad de tener MDR, XDR. Ninguno de ellos se acerca a los pacientes con VIH. Por eso, chicos, siempre que nosotros llegamos al diagnóstico de VIH, automáticamente buscamos tuberculosis. Y siempre que llegamos al diagnóstico de tuberculosis, buscamos VIH. Siempre tenemos esto de forma automática, es obligatorio para nosotros. Llegamos al diagnóstico de esto, buscamos esto. Llegamos al diagnóstico de esto, buscamos esto. Entonces, siempre hacemos eso. Siempre. Eso no es corona. Bien, chicos, ¿qué más? Parte fundamental de la clase de tuberculosis es esto. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Fala. Chicos, ¿qué es MDR? Multidroga resistente. ¿Qué? Extensamente resistente, extremadamente resistente. Tenemos un poquito más adelante, chicos. Ele falou aí que uma questão de prova como Tenemos MDR, multidroga resistente, escrito en un material para usted, que mira, está muy bien. Y tenemos XDR, que es extensamente resistente, extremadamente resistente. Vamos a ver eso también un poquito más. Sí, son pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar estas formas de tuberculosis. Son los. Doutor, agora que você falou do processo frio, lá na Mal de foco. mal de corte lá na tuberculose vertebral, a gente pode ter esse processo frio também quando tem tuberculose cutânea, a goma tuberculose? Será esse o processo frio? Eu estava vendo sobre a tuberculose cutânea, estava vendo os casos de meninos nutridos, e aí eu li que a tuberculose, uma forma de apresentação dela, não é muito frequente, mas é um dos países onde tem mais endemia de tuberculose, tem uma média de 2% assim, de tuberculose cutânea. E aí eu li esse abscesso frio nessa tuberculose que chamavam de goma tuberculosa. E era predominante em criança desnutrida. Aí eu fiquei pensando, esse abscesso frio, ele é um abscesso. Mas como que o corpo reage? Porque o abscesso ele vai romper, ele vai extravasar. E esse abscesso frio você não pode drenar? O corpo reabsorve ele? Trata de producir una estructura alrededor de ese absceso, trata de circuncidarlo, de circunscribirlo para evitar que siga diseminándose, pero no es capaz de eliminarlo. Então ele não elimina, ele fica lá, como se fosse uma cápsula. Então ele é delimitado como se fosse uma cápsula e fica lá. Trata de delimitarlo nada más. La verdad que no leí nada relacionado a la tuberculosis cutánea, ha de ser muy raro, no ha de ser muy frecuente. Eu fiquei pensando nessa pulmonar, porque o mal de corte estava nas duas, tanto na vertebral quanto nessa cutânea. Na cutânea. Eu tinha escutado falar isso, cutânea, goma tuberculose. La cutánea realmente nunca leí sobre la cutánea. La vertebral sí, hoy en día es muy raro, antes había, pero hoy en día es muy raro, por lo menos en nuestros medios. Acabaram de uns cubanos que estavam investigando tuberculose. Interesante, vamos a buscar. Bueno, diagnóstico, chicos.
¿Cómo llegamos al diagnóstico de que nuestro paciente tiene tuberculosis? Entonces, chicos, en primer lugar, todo paciente que tenga clínica, ¿qué quiere decir esto, chicos? Todo paciente que tenga tos con expectoración por más de 2 semanas. Todo paciente que haya tenido fiebre, febrícula y pérdida de peso. Dijimos nosotros, chicos, el primer método auxiliar diagnóstico que nosotros vamos a utilizar para estos pacientes va a ser siempre ¿cuál era, chicos? Radiografía de tórax. Entonces, chicos, la radiografía de tórax no va a ser nuestra primera elección. Estas iniciales ADA significan adenosina desaminasa, que vamos a ver en la clase de radio pleural. Significa adenosina desaminasa. Vamos a estar viendo que dentro de la tuberculosis pleural nos ayuda. Para la pleural es útil, pero tampoco es el primer método auxiliar diagnóstico. Todos los pacientes en quienes nosotros sospechemos de tuberculosis, cuando tienen la clínica, nosotros estamos obligados a hacer 2 cosas: vaciloscopía, y además de eso tenemos que hacer el cultivo. Entonces, hacemos los dos. Hacemos lo primero, que viene a ser la vaciloscopía, entonces dentro del consultorio, y también hacemos el cultivo que demora. Permiso, chicos.